Entonces, ayer hemos visto sensibilidad general, hemos visto el homúnculo sensitivo, ¿no es cierto? Incluso por ahí hemos hecho alguna aplicación clínica, ¿no? Acerca de este homúnculo sensitivo. Entonces estamos explorando todo lo que es la parte sensitiva, que es una vía, en términos generales, es una vía aferente. ¿Por qué? Porque la información está ingresando desde el exterior, ¿no? O desde muy cerca del organismo o dentro del organismo, pero se considera lo que es ingreso de la información porque va a llegar al cerebro, todo llega al cerebro, ¿no? Entonces, a eso se le llama una información de tipo aferente, ¿no? Entonces, hoy día vamos a analizar también lo que es parte de la sensibilidad, pero que se la considera por muchos autores una sensibilidad de tipo especial, ¿no? ¿Por qué especial? Porque se refiere a los órganos de los sentidos. Estamos hablando de la visión, la audición, el gusto, el olfato. Son sentidos especiales, ¿no? Diferentes al resto de los sentidos porque tienen una forma especial en cuanto a la despolarización. Es increíble, la base siempre es la misma, ¿no? Pero es lo que vamos a ver seguidamente, ¿ah? A estas alturas ya ustedes tienen mucho conocimiento de lo que es, ¿no? Potenciales despolarizantes, de inhibición neuronal, excitación neuronal, ¿no? Ya saben que cuando una neurona está inhibida es porque la neurona está cargada negativamente porque ingresaron carga negativa, ¿no? O excitación neuronal porque ingresaron a la neurona carga positiva. A estas alturas creo que ustedes ya conocen, ¿no? Todo este tipo de información. Entonces, ya con esa premisa vamos a ver cómo se comporta, ¿no? Vamos a ver entonces cómo se comporta, por ejemplo, este órgano de los sentidos. Para explicar la fisiología necesariamente tengo que hacerles recordar parte de la anatomía, ¿no? No voy a describir anatómicamente nada, pero necesito una imagen para saber, ¿no?, cómo es que se va a producir los diferentes potenciales, ¿no? Porque todo esto gira alrededor de potenciales y neurotransmisores, ¿no? Bien, entonces, aquí entonces vamos a ver, estas son estructuras que ustedes conocen perfectamente. Tenemos que aquí, estas son perfectamente transparentes, acá está la córnea, acá está el cristalino, ¿no es cierto? El humor vítreo, ¿no?, en gran cantidad dentro del globo ocular. El humor acuoso en este punto. Lo que quiero demostrar es que necesariamente esto tiene que ser transparente. ¿Por qué tiene que ser transparente? Porque por aquí va a ingresar el rayo luminoso, que es el estímulo. El rayo luminoso va a ingresar ¿con qué objeto? Con el objeto de llegar hasta la retina. ¿Por qué tiene que llegar a la retina? Porque aquí se encuentran los receptores para la visión. Estamos hablando de los bastones y estamos hablando de los polos, ¿no? Acá están los receptores, ¿no? Es lo que vamos a ver hoy día. Entonces, por fuera de la retina estamos hablando de esta capa negra, ¿no es cierto?, que se llama la coroides, y por fuera la esclerótica, una capa totalmente fibrosa que está protegiendo totalmente al globo ocular. Eso ya lo conocen ustedes. Sin embargo, tengo que mencionar que aquí se encuentran los receptores y estos receptores al final van a confluir en este punto y por acá se va a formar el nervio óptico. Importante, ¿no? Gracias al nervio óptico nosotros logramos una visión. No olvidar que esta es una lente. Han pasado tantos años, antiguamente era un problema, con edad esto se opacifica. El cristalino se vuelve viejo, se vuelve blanquizco, y entonces ya no se puede ver. Hemos dicho que esto tiene que ser transparente. Hoy en día, las operaciones de recambio de cristalino se hacen con una facilidad enorme.
hay lentes ya, ¿no? Hay lentes artificiales, entonces muy fácilmente se saca el cristalino y la persona vuelve a ver como si fuera una niña, ¿no? ¿Cuántas veces escuchamos, doctora, me han cambiado los dos, ¿no? Me han operado de la catarata, ¿no? Porque la catarata es la opacificación del cristalino. Dice, doctora, me han operado de la catarata y esto veo como una niña, veo como una bebé, y efectivamente. Y ahora se hacen con tanta facilidad que es ningún peligro. En 2 días ya la persona está viendo perfectamente, perfectamente. Es increíble cómo cambiaron los tiempos, ¿no? Entonces, esto es importante. Otra cosa importante es este músculo que ustedes ven acá, que se llama el iris, que ustedes lo conocen, que deja una abertura, la famosa pupila, ¿no? Como esto es transparente, entonces lo que se ve, ese color negro que ustedes ven, ¿no? Prácticamente es el color, ¿no? El color que se está viendo, ¿no? Al fondo, ¿no? El iris es de color, es lo que le da pues el color a los ojos, ¿no? La mayor parte de peruanos estamos hablando de una coloración entre marrón y negruzca, ¿no? Hay algunos extranjeros, pero ahora ya no, antiguamente podía hablar de extranjeros, hoy día estamos tan combinados todos, como dice aquel dicho, que no tiene de inga, tiene de mandinga. Es una mezcla muy interesante la que hay en Perú, ¿no? Entonces hay gente morena que tiene los ojos verdes, ¿no? Porque ahí hubo pues una mezcla, ¿no? Una mezcla racial, podemos decir, ¿no? Entonces ahora ya no podemos hablar de razas a estas alturas de la vida, ¿no? Menos en Perú, ¿no? Entonces, importante el iris, la pupila, importantísimo, ya lo deben haber hecho en sus prácticas, los que no lo han hecho, ¿no? Se mide la pupila dilatada y se mide la pupila contraída, porque acá hay un reflejo. Cuando ustedes iluminan con una linterna se produce el reflejo, que es el reflejo pupilar, ¿no? Aquí tenemos este músculo, el músculo ciliar, y acá los ligamentos del cristalino. El cristalino está en movimiento en todo momento, amplía su diámetro, o sea, su diámetro antero-posterior, ¿no? Y entonces da una característica diferente, ¿no? Bien. Aquí vamos a tener, por ejemplo, este nervio que se ve en vivo y en directo. Los médicos, ustedes alguna vez van a utilizar el oftalmoscopio, es un aparatito, ¿no? Que a través de la pupila podemos ver al fondo. ¿Y qué es lo que vemos al fondo? Al fondo esto se llama el fondo de ojo. Al fondo del ojo vemos acá la retina, estamos viendo el nervio óptico y estamos viendo los vasos arteriales. Importante, sí es importante, porque este nervio debe estar en buenas condiciones, bien circunscrito. Cuando hay un edema de papila, entonces resulta que esto se vuelve borroso. Entonces nos sirve para hacer el diagnóstico, ¿no? Otra cosa importante es acá hay una zona que es donde está la mayor cantidad de receptores. Esta zona es la zona de la mácula. El mayor número de receptores está en la mácula. Entonces esa zona es sumamente importante para todo médico, ¿no? ¿Por qué? Porque es la zona que más receptor, es la zona que más ve, podemos decir. Mientras que alrededor hay unos cuantos receptores que no se le toma en cuenta mayormente, ¿no? Perdón. Es que cuando uno está en clase es increíble, ¿no? La vida del profesor es bastante especial, ¿no? Porque yo no puedo contestar el teléfono cuando estoy en clase porque me cortaría todo. Ya me cortó solo con el hecho de borrar, ¿no? Bien, entonces acá tenemos las capas de retina. Este es un corte histológico. Esto es importante. ¿Por qué lo estamos viendo nosotros acá en fisiología? Porque tenemos aquí los famosos bastones
Y al lado tenemos los conos por la forma, esto ya lo conocen creo que desde la secundaria, ¿no? Los conos y los bastones, que son los receptores para la visión, y acá los discos, los famosos discos de rodoxina, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos, pero ¿qué es lo más importante de todo esto? ¿No? ¿Qué es lo más importante para nosotros? Lo más importante es esto que ustedes están viendo acá, las terminaciones nerviosas. Estas son las famosas sinapsis que hacen los conos y bastones. Y nosotros nos pasamos hablando de la sinapsis, ¿no? Porque ahí se intercambia información, ya lo sabemos, se transmite una información a otra neurona. En este caso, estos receptores son sumamente especiales, prácticamente son unas neuronas modificadas. Qué increíble, pero esto a su vez se va a comunicar con otras neuronas que ustedes están viendo acá, que son las neuronas horizontales. Miren acá, neuronas horizontales son un verdadero centro de codificación. Estas neuronas horizontales están recibiendo toda la información para codificarla y a su vez esta neurona enviar a otro grupo de neuronas que ustedes están viendo acá, que tienen dos polos. Por eso se llaman las neuronas bipolares. Miren, miren, increíble, ¿no? Las neuronas bipolares. Estas neuronas bipolares, alumnos, producen cualquier cantidad de neurotransmisores. Serotonina, dopamina, encefalina, metencefalina, levoencefalina, es decir, ¿qué no producen? Es una cosa tan impresionante, a diferencia de las neuronas de la corteza cerebral, que yo les he dicho, que hay neuronas en la corteza, una sola que puede producir acetilcolina, otras pueden producir solamente glutamato en la corteza cerebral, pero no la cantidad que producen estas neuronas. Pero acá hay otras neuronas más especiales que se llaman las neuronas amacrinas. ¿Por qué? ¿Por qué son especiales? Porque estas, además de producir una gran cantidad de neurotransmisores, producen un neurotransmisor muy conocido para ustedes que se llama acetilcolina. La acetilcolina. Acá está. A lo mejor por eso les han dado el nombre de amacrina, porque la acetilcolina ustedes saben que es un neurotransmisor que tiene una gran relevancia porque tiene muchas formas de comportarse. En un momento es excitatorio, en otro momento es inhibitorio. Es un neurotransmisor mixto, que ya lo hemos visto en la unión neuromuscular. Lo volvemos a ver acá en las capas de la retina y sobre todo producido por estas neuronas que son las neuronas amacrinas, ¿no? Las neuronas amacrinas. Entonces, una vez que estas neuronas amacrinas han codificado toda la información, ¿qué significa codificar? Suman y restan y al final van a enviar una señal que puede ser positiva o negativa, ¿no? Generalmente estos receptores están formando potenciales negativos, hiperpolarizantes. Ahora vamos a ver en el detalle cuál es la forma en que la retina, ¿no?, trabaja. Miren acá entonces, una vez que las neuronas amacrinas, miren acá la cantidad, todo lo que codifica, estas son neuronas sumamente poderosas. Al final, toda esta codificación, estas neuronas amacrinas, ustedes están viendo acá una sinapsis, esta información se la pasa a las neuronas ganglionares. Estas son las que forman el nervio óptico. Entonces, el nervio óptico está formado por los axones de las neuronas ganglionares. Miren, qué impresionante todos los potenciales que se van a poner aquí en acción, ¿no? Entonces, aquí estamos viendo ahora el bastón, el cono, ¿no? Y aquí llegando la luz, ¿no?, llegando la luz. El estímulo luminoso, o algunos autores le llaman el estímulo electromagnético también, ¿no? Entonces, aquí vemos, durante la oscuridad desde la secundaria les decía
que los bastones trabajan en la noche y los conos trabajan en el día. Hoy día, si yo le pregunto, ¿y qué estamos? ¿De día o de noche? Y claro que estamos de día, si no, nos podemos poner al sol, pero si yo hubiera cubierto como normalmente debería ser, yo cubro todas estas ventanas con una cortina, resulta que aparentemente para nosotros sería de noche. Sí, pero acá los alumnos que están en la oscuridad están en una suerte mixta, podríamos decir, ni de día ni de noche. ¿Cuántas veces tenemos todo oscuro y acá aparentemente en la noche, los alumnos que reciben clase, pero están viendo ese reflector de luz, están viendo ahí la pantalla está totalmente iluminada. Yo preguntaría, ¿están de día o de noche? ¿Qué están trabajando? ¿Los conos o los bastones? La respuesta es, están trabajando ambos. Sobre todo el estudiante de medicina siempre está obligando a trabajar a los conos y los bastones, porque verdaderamente siempre, ¿no?, cuando recibe una clase, la clase aparentemente está en la oscuridad, y acá esto es lo que pasa, este es el trabajo de un bastón durante la oscuridad. Ustedes ven, están abiertos estos conductos que son los conductos o los canales de sodio. Por eso se dice que si estos canales de sodio están abiertos durante la oscuridad, alumnos, durante la oscuridad el bastón está despolarizado, porque los bastones han abierto sus canales de sodio. Dentro de los bastones hay cargas positivas. Por eso es que trabajan, se supone, más en la oscuridad, más. Pero si yo ilumino con una linternita, ¿no?, la pupila y todo el ojo, atentos, esto es lo que han hecho ustedes con el reflejo pupilar. Entonces, ¿qué pasa? Frente a la luz, inmediatamente los canales de sodio se cierran. Entonces, cuando llega un haz luminoso, de inmediato, ¿no?, se cierra. Es como cuando ustedes caminan en la noche, pero por ahí ven una lucecita, ¿no?, que está prendida y se dan donde está la lucecita así. De inmediato el bastón va a cerrar sus canales de sodio, acá lo ven cerrado. ¿Qué significa que el bastón cierre sus canales de sodio? El bastón se hiperpolariza, porque además aquí se ve que el potasio sale desde el intracelular. El potasio sale, ¿de acuerdo? Y al salir se negativiza más. Entonces acá tenemos la hiperpolarización del bastón. Si hubiera algo que no estén entendiendo, por favor me avisan automáticamente, ¿de acuerdo? Bueno, eso para mostrar simplemente, ¿no?, que aquí está la famosa proteína rodopsina, que tiene dentro el retineno 1, este es prácticamente la parte fotosensible. Esto es lo que va a cambiar su configuración. El retineno, gracias a la luz, cambia su configuración y se activa, con lo cual se activa toda esta rodopsina y pasa a rodopsina activada. Hay algunos autores que lo conocen como metarodopsina, ¿no? Entonces, ahí tenemos, miren por qué el bastón se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque acá llega la luz, acá está la rodopsina, ¿no?, llega la luz, ¿no?, como ustedes están apreciando, y automáticamente se activa esta proteína G, porque resulta que este receptor está acoplado con esta proteína G que se llama transducina, ¿no? Esta proteína G es una proteína de tipo inhibitorio, ya hemos estudiado que es una proteína inhibitoria, y por ser una proteína inhibitoria, ¿qué va a hacer? Va a actuar sobre una enzima, y esta enzima va a disminuir los niveles de GMP cíclico. Entonces el GMP cíclico pasa, ¿no?, a convertirse a 5'-GMP, ¿de acuerdo? Pasa a 5'-GMP. Cuando disminuye el GMP cíclico, automáticamente la disminución de este segundo mensajero cierra los canales de sodio y el bastón
se hiperpolariza. ¿Por qué? Porque dejan de entrar carga positiva. Creo que está claro el mecanismo, ¿no es cierto? ¿Sí? 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 Ahí está. ¿Cómo es que te llamas? Angelina. Angelina siempre está ella muy pendiente y dice sí, la cabeza de ella se mueve, ¿no es cierto? Por ahí esa cabecita también se mueve, ¿entendido? Bien, también, ¿no? Las dos dicen que sí está entendido. Pero aquel que no ha entendido, por favor, levanta su mano y yo vuelvo a repetir. No me voy a molestar si ustedes me dicen repito, ¿ok? Listo. Además, por favor, la puerta siempre está abierta para alguna duda, alguna pregunta. Mientras ustedes estudian, también pueden hacer sus preguntas, ¿ya? Doctora, Dime. ¿se va a despolarizar o hiperpolarizar? Muy bien, buena pregunta. Se hiperpolariza, ¿por qué? Porque aquí se cierran estos canales de sodio, entonces el sodio deja de entrar. Hemos dicho que el sodio por naturaleza siempre está entrando y entrando y entrando. Pero si disminuyen los niveles de GMP cíclico, se van a cerrar los canales de sodio, ¿no? Entonces, ¿me permite contestar un doctor que está así? Sí. Está desesperado este doctor. Vamos a ver, yo en voz alta. Buenas tardes. Estoy en clase, mi apreciado doctor Iván. Dime, ¿algo urgente? Perfecto. Estamos conversando más tardecito, ¿sí? Perfecto. La noche es ideal para conversar. Buenas noches. O bueno, ya. Nos vemos. Buenas tardes. Ya le dije buenas noches. Bueno, es que insistente. Entonces, estoy súper ocupada. Ya lo mandé a dormir. Tiene que, sí, sí. Listo. Entonces, la pregunta de su compañero es muy importante porque hemos dicho que el bastón se hiperpolariza, se negativiza. ¿Por qué? Porque se cierran los canales. ¿Y por qué se cierran los canales? Porque hay una disminución del segundo mensajero, ¿no? GMP cíclico. ¿De acuerdo? Listo. Y como si fuera poco, además, se abren los canales de potasio y se pierden cargas positivas. El bastón se negativiza más, ¿no es cierto? Bien, ahora sí. Sigamos. Muy bien, están atentos, está bien que estén atentos. Las diapositivas se las mando a través de sus compañeros, ¿de acuerdo? Entonces, acá está, por favor, todo lo que ocurre, ¿no? El bastón acá hiperpolarizando, aquí la linterna iluminando este ojo. En este caso vamos a decir que este es el ojo izquierdo, si yo estoy mirando al frente, y aquí este es el ojo derecho. Siempre aquí se forma mejor el potencial negativo, ahí está, este es el receptor, este es el bastón que se ha hiperpolarizado, por eso ven ustedes un potencial negativo. En el otro lado, por la respuesta, ¿no? Ya no solamente el reflejo, no hablemos acá de reflejo, sino simplemente el hecho de que un ojo se ilumina más, por lo tanto hay más respuesta en el ojo izquierdo que en el ojo derecho. Pero por la parte consensual siempre habrá respuesta en el otro ojo, eso lo saben ustedes, esta es una cuestión consensual, ¿no? Aquí también hay un potencial negativo, pero de menor importancia. Aquí tenemos que aquí se han sumado en las neuronas horizontales, está el potencial negativo, ¿ya? Y aquí ustedes están viendo las neuronas bipolares sumando estos potenciales negativos, pero acá hay un detalle importante, que las neuronas bipolares también producen potenciales de tipo despolarizantes. ¿Por qué? Impresionante. Acá está la neurona, usa el neurotransmisor que cree conveniente. Si quiere cambiar el sentido de la polaridad, utiliza un neurotransmisor excitatorio, pero también la señal la puede cambiar a inhibitoria. Miren todo lo que hace la neurona. ¿Por qué? Porque tiene muchísimos neurotransmisores de tipo mixto y de tipo excitatorio inhibitorio. Entonces miren lo que hacen las neuronas bipolares. Ellas cuando quieren lo convierten a despolarizante y cuando quiere
son las más potentes. Estas son importantísimas. Estas utilizan sus neurotransmisores para cambiar todas las señales a positivo. Y acá las amacrinas forman potenciales fundamentalmente despolarizadas, ¿no? Está de más decir que por las neuronas ganglionares lo vuelven a sumar todo y por el nervio óptico está saliendo un potencial despolarizado. Alumnos, el nervio óptico está llevando potenciales de tipo despolarizado. ¿De acuerdo? Y acá el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Siempre es bueno hacer un resumen. Y acá tenemos la luz que llega al ojo, la luz que llega al ojo. Aquí tenemos los cambios estructurales en el retineno 1. Aquí tenemos cómo al activarse el retineno se activa a la ronquicina, que ahorita está acoplada a esta proteína G, la ronquicina, que activa a la fosfodiesterasa, pero la fosfodiesterasa lo que hace es disminuir los niveles de AMP, GMP cíclico, porque los convierte, disminuye estos niveles, porque lo convierte a 5'-GMP, ¿no? Entonces con eso disminuye los niveles de GMP cíclico intracelular, se cierran los canales de sodio, se hiperpolariza el bastón que ya hemos visto, ¿no? Pero ya hemos visto que estos potenciales se propagan, hay autores que le llaman potenciales propagados, ¿no? Y van cambiando, ¿no? Van cambiando hasta que finalmente se convierten en potenciales positivos que van a viajar por el nervio óptico. El nervio óptico, ya ustedes saben, sigue la ruta del quiasma óptico y va a llegar a la cisura calcarina, a los labios. Acá están los labios, área 17 de Brody. Es interesante cómo ambos labios de la cisura son las partes que están llegando de la mácula. Habíamos dicho hace un rato que la mácula era la que contenía la mayor cantidad de receptores, ¿no? Y toda la retina, que es una gran cantidad, sobre todo es un gran espacio, va a llegar acá a una partecita tan solo, ¿no? Este es el cuadrante superior de la retina y aquí el cuadrante inferior. Es una pequeña parte. La parte más importante es esta, es una parte enorme, son los labios de la cisura calcarina, área 17 de Brody, ¿no? Y acá están las vías, ya hemos dicho que vamos a prestar las diapositivas a su delegado, entonces ustedes lo van a tener y lo van a leer. El estudiante de medicina siempre tiene que leer, ¿no? Todos hemos pasado por lo mismo y acá les voy a prestar esto lo van a ver con detenimiento, simplemente el detalle está en que ustedes siguen, como digo, siguen la huella, siguen la ruta, ¿no? Como estos campos, o sea, lo que ven ustedes, el campo nasal, el campo temporal, ¿no? Como cuando pasa por el cristalino se decusa, el campo nasal se va a la retina temporal y lo que hay en el campo temporal visual, se convierte luego en una señal que se cruza a nivel de cristalino y va a llegar a la retina nasal. Esto creo que lo han revisado, ustedes lo conocen. A mí lo que me interesa es que sepan aplicar, ¿no? Entonces, es parte de la fisiología. Entonces, acá las fibras nasales se decusan, mientras que acá las fibras temporales no se decusan, como vemos acá, no se decusan las fibras temporales, y acá las aplicaciones clínicas. ¿Cuáles son las aplicaciones clínicas? ¿Qué pasa si una persona tiene una lesión en el nervio óptico? Este es el nervio óptico, la lesión en A. Obviamente, si este es el ojo izquierdo, obviamente va a tener una ceguera en el ojo izquierdo. Una lesión en B solamente afecta a estas fibras que son las fibras nasales de la retina, pero de las dos retinas. Por lo tanto,
Si yo sigo la huella, digo, ajá, voy a ver de dónde viene esto, viene de acá, viene de los campos temporales. Uno del ojo derecho y el campo temporal del ojo izquierdo. ¿Qué es lo que no va a ver el paciente? No va a ver esto. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama hemianopsia heterónima bitemporal. Repito, hemianopsia heterónima bitemporal. ¿Por qué se caracteriza? El paciente dice, el paciente que tiene un tumor a nivel de la hipófisis, el tumor está pequeñito, pero el paciente dice, doctora, no sé qué me está pasando, yo tengo una visión tubular. ¿Qué significa tubular? Es como que, doctora, si me hubiera puesto, hagan esto, es como que si yo me hubiera puesto unos largavistas, ¿no? Ustedes saben que esos famosos largavistas, y entonces no veo, no estoy viendo ni al lado derecho ni al lado izquierdo. Es que si yo me pongo acá al medio y yo estoy viendo de frente, yo estoy viendo las casas que están a propósito, allá hay un cerro, y me pongo a ver el cerro, sí, pero por más que yo vea el cerro, yo tengo una sensación, tengo la visión de todo el salón, la sensación de que acá hay gente y la sensación de que acá también hay gente. Diferente es que si yo me pongo esto, total, solamente veo esa partecita y siento que me falta. Eso se llama una visión tubular. Paciente que tiene un tumor de hipófisis comienza a lesionarse estas vías nasales y el paciente tiene una hemianopsia heterónima bitemporal. Típico de un paciente que tiene un tumor de hipófisis y que está lesionando, ¿no? Que está lesionando estas vías, fundamentalmente estas vías, ¿no? Las vías nasales que están viniendo de la retina. Luego tenemos una lesión en C y una lesión en D. La lesión en C, si yo le sigo la huella, como que ustedes lo van a hacer en casa, resulta que lo que el paciente no ve es el lado derecho, ¿no? Del ojo derecho y el lado derecho del ojo izquierdo. Entonces, el paciente es impresionante. Yo he visto casos que a mí siempre me dejan impresionar. Resulta que el paciente está caminando si tiene una hemianopsia homónima del lado derecho, esto se llama hemianopsia homónima del lado derecho. Resulta que el paciente camina y se puede chocar con el lado izquierdo, no ve. Impresionante. Yo he visto tantos pacientes que todavía sigo, digo, pero tienen que tener cuidado. Entonces, si vas a caminar, esa es la recomendación que me dice, por favor, voltea toda la cabeza, camina despacio y voltea la cabeza porque si no te vas a chocar y te puedes caer. No, está derecho. Así se llama, ¿no? ¿Y cuándo pasa eso? Cuando hay una lesión, un tumor. Claro, pero no me la Un derecho. tumor en el lóbulo Por me quedó flaca. temporoparietal, en el lado derecho, va a producir esto. Así es. O un infarto justamente en ese lado. Casos que uno ve, un infarto temporo-occipital en el lado derecho, produce una hemianopsia homónima del lado derecho. ¿Cuál es la diferencia? Es muy parecida una lesión en C y una lesión en D, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el asunto? Es el reflejo. Aquí hay unas vías que escapan al mesencéfalo. ¿Se acuerdan del mesencéfalo? Núcleo de tercer par, núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué se escapan estas sinapsis? Esta vía acá, para el reflejo pupilar. ¿Qué pregunto? Si hay una lesión en C, ¿habrá reflejo pupilar en el ojo izquierdo? ¿Habrá? No hay. No hay porque no va a pasar. Cuando yo ilumine el ojo izquierdo, acá no pasa. Ausencia del reflejo pupilar. Pero en una lesión en D, ahí sí pasó la luz. Claro. Ahí sí pasó. En una lesión en D, Sí, reflejo pupilar. en una lesión en D, efectivamente, que es en el lado izquierdo,
Estas son las radiaciones de Gratiolet, las radiaciones ópticas de Gratiolet. Un tumor, un infarto en esta zona va a producir una hemianopsia homónima, y este es el lado izquierdo, una hemianopsia homónima del lado derecho, pero con conservación del reflejo fotomotor. Reflejo fotomotor conservado en una lesión endémica. Bien, eso es lo que yo veo en mi paciente. Y eso es lo que ustedes seguramente, cuando llega un paciente a la emergencia, ustedes van a ver eso. ¿De acuerdo? Eso lo van a tener ustedes en sus manos. Y acá se inventó hace 20 años, llegó a Perú. Resulta que es una bendición que uno tiene que agradecer a Dios que el Perú comenzó a crecer económicamente. Y entonces ya no somos los pobrecitos de toda la Sudamérica, hoy día estamos estables económicamente. Llegaron las máquinas. ¿Qué significa la estabilidad económica? Llegaron las mejores máquinas al país, llegaron los resonadores que no había, llegó la tomografía y llegaron los electromiogramas en cantidades comerciales. Entonces llegó esto que se llama potenciales evocados visuales. Antes no había. ¿Qué significa esta maquinita? ¿Qué es lo que hace? Esta máquina tiene esta es una especie de televisor. Nosotros ponemos un electrodo acá en este punto en el paciente. Es decir, si yo quiero examinar los potenciales que hay en el lóbulo occipital, ¿qué hago? Si yo quiero ver cómo funciona el lóbulo occipital, es muy fácil. Para los neurofisiólogos, pongo un electrodo acá, lo pego. Un electrodo tipo botoncito. Con su alambre lo mando a la computadora, ¿no? Acá está, ahí está el electrodo, ¿no? Y lo mando a la máquina. ¿Y qué me registra la máquina? ¿Qué me registra? Me registra, cada vez que el paciente ve, me registra este potencial. Qué impresionante. Yo puedo ver los potenciales, ¿no? ¿Qué hace el nervio óptico? Entonces, ese estudio fue maravilloso cuando llegó. Esta máquina llegó acá al país y ahora en todas partes podemos determinar. No es que solamente en los lugares más importantes del planeta hay esta máquina. Tenemos todo en Perú, tenemos todo. Todo tipo de máquinas las tenemos. Solamente que tenemos que nosotros ser, ¿no?, más proactivos y seguir así, trabajando para seguir creciendo como país, ¿no? Entonces miren acá. Este es el ojo izquierdo, miren este potencial que dibuja, ¿no? Incluso tiene 3 fases, acá una que se le llama la onda N1, aquí la onda P1 y aquí la onda N2, ¿no? La onda N2, ¿ok? Ojo izquierdo y acá está el ojo derecho, ¿no? Se mide la latencia, o sea, el tiempo en que aparece esta onda. A esta onda P1 también se le llama P100, ¿por qué? Porque son 100 milisegundos en que se demora en aparecer. Esto es importante, alumnos, importantísimo. Hay enfermedades, hoy día, lamentablemente, el estrés hace que aumenten los trastornos inmunológicos. El estrés es sumamente dañino. Aparecen anticuerpos contra el nervio óptico y hay que hacer el diagnóstico. Miren acá, si el paciente no se le hace el diagnóstico adecuado, el paciente pierde la visión. Miren acá, esta es una paciente que tuvimos. Siempre recordaré cómo hicimos el diagnóstico con esta paciente. ¡Ojo! Si no hubiéramos tenido la máquina, esa paciente, como hay muchos, se vuelven ciegos de un ojo. Entonces miren acá cómo se demora, el potencial es pequeñito. Acá son 196 milisegundos, una onda pequeña, miren qué retrasada. Lo normal es esto,
En el ojo derecho está acá, aquí apareció de la onda P100 o P1. La duración en que aparece, o sea, la latencia son 103 milisegundos, miren acá, están observando, pero este es el buen potencial, el ojo derecho está sano, pero miren el izquierdo. En el izquierdo vemos 196 milisegundos. ¿Qué pasó? Neuritis óptica. Desmielinización del nervio óptico. ¿Se acuerdan que decíamos que la velocidad de conducción tiene que ver con la vaina de mielina? Si el nervio pierde su vaina de mielina, se enlentece totalmente, ¿no? Aquí se ha enlentecido. ¿De acuerdo? Esto es un caso de neuromielitis óptica. Esta es una paciente del hospital. Le dimos tratamiento y la paciente recuperó la visión. Esta era una señora que decía, doctora, no estoy viendo con el ojo, no estoy viendo, ¿no? Un ojo ve y el otro no ve. Estamos hablando de que el ojo izquierdo ya estaba dejando de ver. Le hacemos el diagnóstico, se le da tratamiento, es un trastorno inmunológico, le dimos corticoides. Los corticoides bloquean la formación de anticuerpos y es el tratamiento para estos casos de neuromielitis óptica. El paciente mejoró y recuperó la visión. Vamos a pasar a la audición. Este es otro órgano de los sentidos, ¿ya? Vamos a ver, miren, este es el famoso, acá los conductos semicirculares, ustedes lo deben conocer ya por su anatomía, ¿no es cierto? El sáculo, el utrículo, ¿no? Acá la forma de la suerte como de un saco, y el órgano de Corti famoso que tiene que ver con la audición. Entonces, ¿cuáles son los receptores? Son las células ciliadas, acá están las células ciliadas, ¿por qué? Porque tienen cilios, ¿no? Y tienen cilios porque están en un medio que ya ustedes desde hace muchos años seguro lo conocen, la famosa endolinfa, ¿no? Y como toda esta estructura tiene el mismo origen embriológico, entonces resulta que todas las células que están, ¿no?, dentro de estas estructuras son las células ciliadas, ¿no? Tanto en el utrículo, en el sáculo, en los conductos semicirculares, aquí el órgano de Corti. Aquí estos, cuando una persona nace, acá hay unos microcristales, ¿no? La famosa otoconia, ¿no? Y acá, esto me gusta mucho, esto es una suerte de sistema acuático. Aquí se ha estirado a propósito el órgano de Corti, que aproximadamente mide unos 3 centímetros, ¿no? Y está enrolladito, ¿no? Entonces, pero acá lo hemos estirado para ver que esto es un sistema acuático, ¿no? Con 3 compartimentos, ¿no es cierto? ¿No? Acá 2 membranas, y esta es la más importante, la membrana basilar, porque aquí se encuentran los receptores para la audición, las células ciliadas. ¿De acuerdo? Esto ya lo conocen, el famoso, ¿no?, el famoso sistema de la cadena de huesecillos, ¿no? Que cada vez que entra el estímulo sonoro, que es un estímulo mecánico, mueve toda la cadena, ¿no? Y acá es como que si ustedes lanzaran ¿qué? Lanzaran una piedrecita, ¿no? Cada vez que ustedes lanzan una piedrecita en el lago, ¿qué pasa? Aparece una serie de ondas. Es idéntico. Acá es como que si ustedes tiraran una piedrecita y acá se deforma esta membrana, que es la membrana de Reiner, y luego también la onda deforma también al mismo tiempo la membrana basilar, y ahí, ¿no?, se van a despolarizar las células ciliadas mecánicamente. Alumnos, aquí ven nuevamente un estímulo mecánico que está despolarizando a las células ciliadas, ¿no? Acá a mayor aumento, ¿no? Importantísimo esta estructura que se llama estría vascular. ¿Por qué? Aquí tenemos endolinfa, aquí tenemos perilinfa y perilinfa. La escala vestibular, la escala media, la escala timpánica. ¿Por qué la escala media que baña
a las células ciliadas, ¿por qué la escala media es rica en potasio? ¿Por qué? Es un líquido rico en potasio. ¿Por qué? Porque estas células, este epitelio, va a producir grandes cantidades de potasio que se los va a lesionar. Alumnos, ¿por qué les menciono esto? Porque cuando las células ciliadas se despolarizan, se van a despolarizar mecánicamente. He dicho que es como una piedrita que ustedes lo tiran en un lado, ¿no? Se forman las ondas y entonces esas ondas vayan a las células ciliadas y al llegar las ondas se desplazan para un lado. En ese momento se aperturan unos canales. ¿Qué canales? ¿Qué canales? ¿Qué hay alrededor de las células ciliadas? Endolinfa. ¿Y qué tiene la endolinfa? Potasio, fundamentalmente. Tiene que entrar potasio, no hay otro ion. Porque la endolinfa es rica en potasio, entonces entra el ion potasio al receptor y las células ciliadas se despolarizan. Las células ciliadas se despolarizan y luego viene la onda, ¿no? Cuando ha llegado al final del aparato de Corr, regresa la onda, con lo cual los cilios regresan a la normalidad y cierran los canales de potasio. Interesantísimo. Pregunta de examen. Sí, porque hasta ahora habíamos visto de que las neuronas se despolarizaban porque ingresaba el sodio, sí, pero acá estamos viendo que este receptor se despolariza porque está entrando ¿qué? ¿El ion? Potasio. Potasio. Y no le queda ion, no hay pues otro ion. Sodio prácticamente no hay. La endolinfa prácticamente no tiene sodio. ¿De acuerdo? Y ahí está el órgano de Corti, ¿no? Ahí está. Miren acá hay una zona que es como un vacío, a eso se le llama túnel. Tiene que haber la resonancia del sonido, por eso tiene que existir este túnel, ¿no? Es como cuando ustedes se van a una cueva y dan un grito y nuevamente se repite lo que han dicho, ¿no? Y uno dice, qué bien se escucha, ¿no? Esa es la resonancia del sonido. Acá está el túnel, aquí hay las células ciliadas internas, que son las que van a formar acá, ustedes están viendo, ¿no? Las que van a despolarizar a este nervio, que es el nervio auditivo. Acá hay unas células que durante años no se sabía, ¿no?, cuál era la función, pero luego se demostró que estas células se contraen, se alargan, se acortan, y estas son las células ciliadas externas que mejoran la resonancia del sonido, para que la persona escuche mejor, ¿no? Estas células están graduando ¿no?, el tamaño de toda esta estructura, ¿no?, del órgano de Corr. ¿De acuerdo? En resumen, lo que les decía, la escala media rica en potasio, miren acá, solo potasio. ¿De cuánto hay de sodio? 1. Por eso es que durante la despolarización de la célula ciliada, para la audición lo que ingresa es el ion potasio. Acá está clarísimo, ¿no? Y en la escala vestibular abunda el ion sodio y cloro, porque esto es lo mismo que el plasma, ¿no? Esto es la misma composición que el plasma. La perilinfa tiene una composición muy parecida al plasma, igual perilinfa aquí, ¿no?, en escala vestibular, en escala linfática, ¿no? A diferencia, ya habíamos dicho, de la endolinfa, que está bañando todo el órgano del cuerpo. Y acá, a mayor aumento, ¿no?, todo
el grupo siente la célula ciliada. Estos son los cilios que cambian de un lugar a otro, produciendo la despolarización, ¿no?, de esta célula ciliada con ingreso de iones potasio. Lo volvemos a decir, ¿no? Importantísima la audición. Ustedes están jóvenes, tienen muy bien funcionando el órgano de corte. Sin embargo, alumnos, muy fácilmente se puede destruir al nervio auditivo. ¿Cómo? Si es que ustedes se exponen a un ruido demasiado intenso, ¿no? Por ejemplo, de 120 a 160, con toda seguridad que se van a destruir los receptores y también el mismo nervio. Eso ya está demostrado. Por eso es que se debe usar protectores. Es una lástima aquellos trabajadores, esos trabajadores de los albañiles, trabajan con unos aparatos que destruyen las veredas, ¿no? Eso es un sonido pero espantoso. Sin embargo, muchas veces veo que estos pobres trabajadores no tienen los audífonos, no tienen los protectores. Todo el mundo debería usar protector, esos constructores civiles. Menos mal que en el aeropuerto sí, ahí sí todo el mundo está usando su protector. ¿Por qué? Porque el avión también produce un ruido bárbaro, aproximadamente 160 decibeles, ¿no? Entonces, una conversación normal está entre 40 y 80 decibeles, es lo normal. Peligroso estar en un ambiente donde hay mucho ruido, hay lugares donde hay demasiado ruido, ¿no? Luego acá tenemos por debajo de los 40 decibeles el susurro. Ojo, 0 decibeles no significa que no haya sonido, simplemente que el ser humano no lo escucha. Hay animalitos como el ratoncito, o sea, el pericote, que tiene una audición súper aguda. Ellos escuchan por debajo de 0 decibeles, escuchan el caminar de un gato. Es impresionante, ¿no? Y el caminar de un gato es sumamente suave. Pero hay un dicho que dice: si tienes ratones en la casa, cómprate un gato y vas a ver cómo dice. Al día siguiente los ratones se fueron, solo con escuchar, ¿no?, el caminar del gato. Increíble, ¿no? ¿Qué tal audición? Igual hay perros que también tienen hay raza de perros que tienen una audición tremenda. Unos pitos especiales de perro. Nadie lo escucha, pero el perro viene cuando hay un pito especial, cuando su dueño lo está llamando con su pito especial, ¿no? Increíble. Entonces, esto le gustó mucho. Hay gente de todo tipo, ¿no? Menos mal que habemos diferentes especialidades. A un grupo de médicos, investigadores, les encantó esta gráfica. La verdad es que a mí nunca me gustó, porque me parecía muy complicada, pero a un grupo de médicos le fascinó. Inventaron la máquina de potenciales evocados auditivos. ¿Qué descubrieron? Descubrieron que cuando hacían escuchar un ruido, ¿no?, ponían unos audífonos a los pacientes. Resultó que vieron que se generaban una serie de ondas, que había una onda que generaba el nervio óptico, le llamaron la onda 1. Había otras ondas de los núcleos cocleares, acá está la vía, le llamaron la onda 2, auditiva. Luego había acá una decusación, acá estamos viendo la decusación. Esto se llama, ¿no?, el cuerpo trapezoide. En neuroanatomía aparecía una onda en este punto, o el complejo, ¿no?, que producía este complejo que se llama el complejo libar inferior. A esto le llamaron, ¿no?, la onda 3, ¿no? La onda 4 al disco lateral, y luego la onda 5 la producían estos subérculos cuadrigémenos posteriores. Habían otras ondas que se iban al cerebro, le llamaron
¿no? Las ondas 6 y 7 son las radiaciones que se van a las áreas auditivas, o sea, a las circunvoluciones transversas de Herschel, circunvoluciones 41 y 42 de Brodmann, área auditiva. Entonces, acá está el invento, acá está, observen, la onda 1, acá está, pero ya ese es el invento descubierto por ellos. Aquí la onda 2 de los núcleos cocleares, la onda 3, el complejo ligar, ¿no? Acá estamos el complejo ligar superior, el hemisco lateral, la onda 4, y la onda 5, el tubérculo cuadrigémino inferior. Las ondas 6 y 7 son las radiaciones auditivas. Se están yendo a la corteza. ¡Qué impresionante! Sí, pero esto no es que simplemente para decir, ve, qué bonito. No, porque esto sirvió para que un montón de gente que era sorda y que hasta ese momento era sordo-muda pudiera hablar. Es cierto, si una persona no escucha, un niñito que tiene desde los 6 meses hasta el año no escucha, jamás va a hablar. Ahí no es posible que unos niñitos que no escuchan no puedan hablar, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Cuando se descubrió esto, se descubrió la sordera, ¿por qué? Porque a niños que tenían 6 meses de edad y que no hablan, porque ellos no van a decir, no escucho nada, y si le hablan, se ve que el niño es inteligente, pero si le hablan no responde. Entonces, este es el descubrimiento. Acá le hacen escuchar unos ruidos, ¿no? Acá está el oído izquierdo y acá está el oído derecho. Miren, cuando a los niños normales se les hace escuchar, aparecen estas ondas que yo les he descrito, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y la 7 que se van a la corteza cerebral. Esto es lo normal, pero cuando un niño nace sin escuchar, nace con una sordera total, no hay esas ondas. Y acá tenemos aplicación clínica. Este es un niño sordo del oído derecho, miren, no hay ondas, ¿no? Pero acá en el oído izquierdo sí hay. ¿No sabéis si ustedes le hablan al niñito por el lado derecho y el niño no les contesta? No les contesta porque no he escuchado. Tienen que hablarle por el oído izquierdo. Se van al otro ladito, le hablan y el niño sí le va a responder. El niño puede pasar, si no lo escucha, si el niño no escucha, del niñito, ¿qué dice la profesora? Este niño no es obediente porque no me responde a la orden. Le he dicho le he dado una orden y no me ha respondido. No es que el niño sea malcriado, simplemente que no escucha. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esto ha sido una gran revolución. Hoy en día ya no deberían existir sordomudos en ninguna parte del mundo. Sin embargo, todavía hace 10 años he tenido, lamentablemente, hay gente muy pobre en el Perú profundo y he tenido que ver niños sordomudos que vienen acompañados con sus mamás. Bueno, que ya no son niños, un adolescente de 20 años, una lástima que no hable, porque no le detectaron la sordera a tiempo. No debería ser eso, de ninguna manera. Bien, pasamos entonces ahora a la parte vestibular, ¿no? Porque este es el aparato cócleo-vestibular. Acá en esta zona son las zonas de las ámpulas, ¿no? Aquí está el mayor número de receptores, ¿no? Entonces, ¿qué hay acá? Acá están estas ámpulas. Hay algunos que le llaman también cúpulas. Entonces aquí se ve cómo estas, ¿no?, abren una suerte de tejido conectivo acá en este punto, o sea que el reposo y cuando una persona da la vuelta, ¿no? Los conductos semicirculares se ponen en acción, son los receptores del medio ambiente. Los conductos son los receptores del medio ambiente cuando una persona está dando vuelta. Si yo doy vuelta, esto
y de inmediato los conductos semicirculares ipso facto están mandando órdenes al cerebelo para que la persona no se caiga. Ahora lo vamos a ver, ¿no? De alguna manera los conductos semicirculares tienen que ver con el equilibrio, sí, porque lo normal es que la vuelta tenga. No puedo dar tampoco ahorita que alguien me dé la vuelta con un trompo a una velocidad supersónica. ¿Qué pasa? Termina de dar la vuelta y ¿qué va a pasar? Caigo al suelo. ¿Por qué? Una sobreestimulación de los conductos semicirculares. De hecho, yo no solamente voy a caer al suelo. ¿Cuántas veces se ha hecho ese experimento en niñito que se le da la vuelta porque es fácil? Al terminar de dar la vuelta, a 5 minutos el niño cae al suelo y comienza a vomitar. Y cuando uno se acerca al niñito y le mira los ojos, los ojitos están así. Ese movimiento lateral de los ojos se llama nistagmo. ¿Por qué? Por sobreestimulación de los conductos semicirculares. Las células ciliadas de los conductos semicirculares se sobreestimulan. La persona cae al suelo, vomita. Ahora vamos a ver por qué. Caso clínico. Una señora me trae, una señora joven, 30 años, me trae a su hijo que tenía 15 años, un adolescente que entró por el consultorio y la mamá lo agarraba y él que se iba de un lado para otro, se iba de un lado para otro. No examino, ni estaba, señora, ¿qué pasó? No sé, pero mismo estoy asustada y él también. Está como borracho, camina como borracho. Señora, ¿ha tenido un resfrío? Sí, doctora, resfriadísimo. Toda la semana pasada. Ahí está. ¿Qué pasó? Se inflamó la garganta, se inflamó la trompa ¿de qué? De Eustaquio. Se inflamó y le llegó al oído interno y le llegó a los conductos semicirculares. Todo está inflamado. Por eso, a esa sensación de que todo me da vuelta, no todo me da la vuelta a la cabeza. Y me voy para un lado. Eso le llamamos vértigo, los nervios. ¿Por qué? Porque se inflamaron los conductos semicirculares. Hay una sobreestimulación de los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares me captan la posición del cuerpo cuando yo estoy dando vueltas. Se ve que todavía mis conductos semicirculares están bien porque estoy dando vueltas bien. Otra cosa es el utrículo. ¿Qué hace el utrículo? Si ustedes ven, yo no miro, yo estoy caminando derechita. Eso se llama aceleración lineal horizontal. Eso va a ser el utrículo. Pero, ¿de qué se encarga el sacro? Que también es una parte de todo este aparato vestibular. Los buzos, cuando entran al fondo del mar y luego cuando salen, necesitan al sacro porque el sacro se encarga de la aceleración lineal vertical, ¿no? Cómo bajan y cómo salen del mar. Eso es la aceleración lineal vertical, de la cual se encarga el sacro. Bien. Y ahí tenemos la célula ciliada, ¿no? En los viejitos, en los adultos mayores, este cristalito se convierte en una verdadera piedra que están inflamando, molestando a los cilios y se reduce el vértigo, ¿no? Eso es en el adulto mayor, ¿no? Y acá están las guías vestibulares. Durante años me gusta traer, esto es parte de la historia, me gusta mucho la historia de la medicina. Entonces, al inicio, cuando se descubrió esto, acá están las guías, vean cómo llega el nervio vestibular a asesinarse con los núcleos vestibulares, ¿no? En el bulbo, pero hay otras que directamente se van al cerebelo. ¿Para qué? Para que venga la respuesta inmediata y la persona pueda, ¿no? La bailarina de ballet dar su vuelta sin caerse, ¿no? Durante años se estudió esta vía vestibular. Vean, acá hay algo que se llama el fascículo longitudinal medial. Miren cómo sale en esta vía, ¿no? Y acá van haciendo
haciendo sinapsis con los oculomotores, cuarto, sexto, tercer par. Por eso es la presencia del nistagmo, ¿no? El nistagmo, movimiento de los ojos. Recuerden que tercero, cuarto y sexto son motores de los ojos, ¿no? Son los oculomotores. Hasta hace 20 años esto era desconocido. Hoy día ya no, hoy día ya está conocido, efectivamente ya se descubrió desde la zona muy cerca al área 41 y 42, toda esta zona, prácticamente el lobulillo central, toda esta zona, abarcando un poco más, es la responsable de toda la información vestibular. Miren, acá se ve mucho más amplio, ¿no? La zona, que es una zona parietal fundamentalmente, como ustedes están viendo, ¿no? Lóbulo parietal, ¿no? Ya está conocido. Entonces, finalmente unas palabritas para gusto y olfato, ¿no? Unas palabritas. Ya estamos terminando la clase. Acá tenemos los botones gustativos, ¿no es cierto? Que se encuentran, estos botones se encuentran en la papila gustativa, y ya ustedes las han estudiado sobre la anatomía, por la forma de hongo, las puntiformes, las caliciformes son las que se encuentran, las que son enormes, ¿no? Si ustedes sacan la lengua bien grande, se ven las papilas caliciformes. Tienen que ver estas papilas fundamentalmente con el sabor amargo, ¿no? Ya vamos a ver, entonces, pero aquí se encuentran los botones gustativos y acá una célula bastante diferenciada, ¿no? Esta es la célula gustativa, ¿no? La célula gustativa que tiene una suerte también así como de cine, ¿no? Aquí va a llegar la sustancia con sabor. Generalmente nosotros comemos, si comemos alimentos secos, vamos a masticar, pero lo vamos a mezclar con la saliva. Y esto va a constituir un estímulo químico, ojo, un estímulo químico, ¿no? Que va a actuar sobre esta célula, ¿no? Del sentido del gusto, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas que se van diferenciando, pero luego esto verdaderamente es un receptor gustativo. Acá la sinapsis, alumnos, qué interesante, la sinapsis con el nervio gustativo. ¿Cuál es el nervio gustativo? ¿El nervio? No, son varios nervios. El séptimo par craneal es el más famoso, por favor. Séptimo par craneal. Noveno par craneal. Muchas veces también interviene, ¿no? El décimo par craneal. El séptimo inerva los 2/3 anteriores de la lengua, es importantísimo. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Aquí los receptores para el sabor dulce y salado. Qué importante. A mí me gusta mucho este esquema, ¿no? El de la sal es el más sencillo. ¿Por qué? Miren acá. Si nosotros ingerimos una comida salada, aquí se mezcla con más saliva, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El cloruro de sodio se ioniza, el cloro se va para un ladito, el sodio también, pero ¿qué pasa? El sodio positivo ingresa por acá. Miren cómo está ingresando por el canal de sodio. Qué interesante. Miren acá cómo ingresa por este canal de sodio. Acá el sodio dentro del receptor. ¿Qué pasa con el receptor? El receptor se despolariza. Ingreso de sodio significa despolarización del receptor. Acá está. En este momento, este receptor, ¿no? Se despolariza. En este momento, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa cuando este receptor se despolariza? Recuerden, la fisiología es la misma. Se abren los canales de calcio. Acá está. Se abren los canales de calcio. Y en este momento en que se abren los canales de calcio, ¿qué hace el calcio? El calcio produce la exocitosis del neurotransmisor. En este caso, por ejemplo, el glutamato. En este caso, el glutamato entonces se exocita, ¿no? Aquí, y acá están los receptores del glutamato.
y se forma el potencial de tipo depolarizante. Qué impresionante, todo lo que ustedes han aprendido lo ponen ahorita en acción. Es lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces miren el sodio, cómo depolariza este receptor. Qué interesante. ¿Qué pasa con el dulce? Ah, el sabor dulce, el azúcar, lo que más les gusta a las mujeres. Todas las mujeres paramos prendidas, siempre, ¿no?, de la torta, ¿no? La mayoría, hay algunas que dirán, acá no, a mí no me gustan las tortas, pero a la mayoría les encanta. Acá está. Para el dulce, para la glucosa, ya aquí es diferente. La glucosa, el receptor para el dulce está acoplado acá, en mayor aumento está acoplado con una proteína G. ¿Cuál proteína G? Fundamentalmente la proteína GS. ¿No? ¿Se acuerdan de la proteína GS? Entonces, aquí se activa la proteína GS y en ese momento este segundo mensajero abre los canales de sodio, se abren los canales de sodio, el receptor se llena de carga positiva y nuevamente acá, ¿no?, estamos viendo acá, ¿no?, en este caso a este neurotransmisor, ¿no?, que puede ser muchas veces la acetilcolina, puede ser el glutamato, dependiendo de la comida, dependiendo del sabor que uno esté ingiriendo. ¿Qué comida ingieres? ¿Todos los dulces son iguales? No. El dulce del mango, el dulce del plátano, el dulce de una torta totalmente diferente. Entonces, pero importante, entonces, una vez que ingresa el sodio, ¿no?, hemos dicho, nuevamente se produce la exocitosis del neurotransmisor, ¿no?, y acá la circulación del potencial de tipo despolarizante. Qué interesante, para el sabor dulce tenemos una proteína G, que la mayor parte de veces es la proteína GS, como estamos viendo acá, ¿no? Y acá el resto, aquí tenemos, por ejemplo, ya hemos analizado el dulce, hemos analizado el sabor salado, acá el ingreso del sodio. Ojo, aquí el ácido. Esto también es muy interesante. Hay ciertos tipos de ácidos. Por supuesto, siempre el ácido tiene el protonhidrógeno. El ácido clorhídrico, HCl, el ácido cítrico, es cierto, siempre el protonhidrógeno. ¿Qué hace el hidrógeno? Miren acá, el ion hidrógeno se coloca exactamente este ion, ¿no?, bloqueando la salida del ion potasio. Interesante. Si acá bloquea la salida del ion potasio dentro del receptor, ¿qué va a pasar con el receptor? Se va a despolarizar, porque se va a llenar de potasio, se va a llenar de cargas positivas y se va a despolarizar. Miren estas formas tan diversas como los sabores producen la despolarización del receptor. El amargo, ya está demostrado, el sabor amargo es el menos popular. ¿A quién le gusta un café puro? ¿A quién? Levante la mano. ¿Hay alguien que le guste? Todo el mundo. Nadie me ha levantado la mano porque no es popular, a nadie le gusta. Muy raras personas son a las cuales les gusta. Entonces, este café amargo, entonces, generalmente este sabor va a actuar con una proteína G, que es el tipo de proteína GQ. Generalmente, aquí está actuando la proteína GQ. Recuerden que cuando GQ actúa, es que va a generar dos segundos mensajeros, ¿no es cierto? Trifosfato de inositol y acilglicérol, ¿no? Y así es como se produce la despolarización de este receptor gustativo, ¿no? Qué interesante, entonces, la forma. Este sabor no me gusta para nada, no lo consumo ni lo recomiendo, porque el umami dice que es del Ajinomoto, la verdad,
Ni jamás lo he usado, no lo tengo en mi casa, nunca. ¿Por qué? Porque es una sustancia de tipo excitatoria que desencadena la crisis de migraña, desencadena la crisis de epilepsia. Para nada, no quiero saber nada con este sabor. ¿De acuerdo? Como médico lo prohíbo. Entonces, miren acá lo que decía, si esta es la lengua, la mayor cantidad de receptores para los dulces se encuentran aquí en la punta de la lengua, para los salados en el dorso, lo agrio acá en los bordes de la lengua y el sabor amargo en la parte posterior de la lengua. El séptimo par craneal, les había dicho que es el más famoso, se encarga de los 2/3 anteriores de la lengua para los sabores, mientras que para el sabor amargo es el tercio posterior de la lengua, ¿no? El dolor, una mordedura de lengua, qué terrible. El dolor es una sensación de tipo general, está yendo por el quinto par craneal. El quinto par craneal es muy sensitivo, ¿no? Y de la parte posterior de la lengua el dolor está viajando por el noveno par craneal, ¿no? Doctora, Dime. o sea, el trigémino está relacionado con el dolor. Sí. Entonces, sí. el picante estaría relacionado con ese. Ah, sí, efectivamente, sí, porque el picante, parece mentira, los seres humanos a veces somos masoquistas, ¿no? Dentro de nuestro ser hay un punto de masoquismo y nos gusta comer el picante, ¿no? Pero ¿por qué? El picante inflama toda la lengua, pero nos gusta comer ese cevichito y la gente, ¿no?, está tan inflamada que hay calor. Uno de los síntomas de la inflamación es el calor y la gente está por la lengua afuera. ¡Oh, cómo me picó! Agua, pero siguen comiendo el picante, ¿no? Le echan un poco de agüita para enfriar, para desinflamar, pero siguen comiendo el picante, ¿no? Entonces, es una mezcla de los sabores más picantes, ¿de acuerdo? Eso es, no es ningún sabor especial el hecho de que coman picante, ¿no? Todo lo contrario. Umami. Bien, y acá, esta debe ser, esta es la escuela francesa que estudió ampliamente, ¿no? Aquí, a 3 neuronas, una guía acá los receptores, primera neurona, segunda neurona, ¿no? Lo solitario, estamos en la protuberancia, y la tercera neurona en el tálamo óptico. Ya se sabe que el centro del gusto está en las áreas 3 y 2, exactamente en el pie de la circunvolución porro-rámida. Está conocido, estudiado por los franceses, porque ha habido gran adelanto en esto de la gastronomía desde hace muchos años, ¿no?, en la escuela francesa. Y finalmente, se necesitan diferentes cantidades, ¿no? Por ejemplo, del cloruro de sodio, para sentir el sabor salado se necesita aproximadamente 2 micromoles por litro. Si le echas menos sal, no vas a percibir el sabor salado. Eso es el punto umbral, necesitas esta cantidad, ¿no? Y acá los diferentes umbrales, por ejemplo, para la glucosa necesitas 80.000 micromoles por litro para percibir el sabor. De lo contrario, si es menos, te quedas corto, ¿no? Y ya no percibes, ¿no? No percibes. Eso es para que se levanten. Ya mi secretaria decía, acá deben estar dormidos sus alumnos. Y ya estamos terminando. Vamos a ver algo del olfato, también descubierto por los franceses. Estos son los bastones olfatorios, son neuronas olfatorias, alumnos, que están en la mucosa pituitaria. Aquí llegando los olores. Cualquier perfume se mezcla con el moco de la nariz o mucus, si quieren ser elegantes. Simplemente moco. El perfume se mezcla con el moco y recién se hace un estímulo químico que va a actuar sobre estos receptores. Esto fue estudiado ampliamente por
escuela francesa. Pucha, que Se espía. sabe que estos receptores están acoplados con la proteína, los primeros con la proteína GS. Se elevaba el AMP cíclico y ahí es algo que ustedes saben que se formaba el potencial de Gordon acción. Smith. Pero últimamente hay perfumes que han activado proteínas de tipo GQ, o sea, ambas. ¿No? Los franceses han estudiado esos perfumes franceses, ¿no? Tan caros, pero ha sido bueno para nosotros, ¿no? Ha sido bueno porque los franceses han descubierto mucho del olfato, ¿no? Acá los filetes olfatorios entrando, ¿se acuerdan por anatomía? El bulbo olfatorio, un tremendo par, sumamente grueso. ¿Por qué? Porque había una serie de sinapsis y una serie de neuronas en el bulbo, ¿no? Los glomérulos olfatorios, neuronas glomerulares, neuronas mitrales, neuronas retromitrales, periglomerulares, las células T o las neuronas en T o neuronas en penacho. En fin, una red sináptica enorme antes de entrar al rinencéfalo, antes de entrar a la corteza cerebral. Alumnos, preguntas. ¿Algo que no haya quedado claro? Todo quedó claro, dicen, ¿no? Todo está claro, ahí están las cabezas que se mueven. Listo, voy a pasar lista y con